más al estudio fascinante de la Palabra de Dios. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina y nos acompaña una vez más nuestro buen amigo y querido, el pastor Luis Rivas. Muchísimas gracias, mi querido Joel, por invitarme a tu programa. Bienvenido, pastor. Siempre es un placer tenerlo por aquí. Y bueno, vamos terminando este trimestre en la grata compañía de nuestro buen amigo, el pastor Rivas. Así es que esperamos que esos mensajes que estamos trayendo ante todos ustedes sean de gran beneficio. Y también gracias por sus comentarios que nos han dejado. Y fue la razón por la cual decidimos terminar todo este trimestre, pastor, con usted en este caso. Y ser el programa parecido un poquito más intelectual entre nosotros mismos para poder llevar información también fresca a las personas, ¿no? Gracias a cada uno de ustedes que han aceptado a bien la participación de nuestro buen amigo Pastor Rivas. Y por supuesto, estaremos trayendo para ustedes más programas más adelantito, donde estaremos ahí juntos una vez más, trayendo otro tipo de temas también que hemos estado preparando para ustedes. Sin embargo, hoy por hoy, pastor, tenemos la lección número 11. Ya vamos terminando con el trimestre y el título para esta ocasión lleva por nombre Familias de Fe. El título, pastor, en sí encierra mucho. Claro que sí. ¿Qué encierra para usted? Wow, familias de fe, no cabe duda que la cosa más importante es la vida espiritual. Definitivamente. La importancia de tener fe en Dios. Así es. Creer en algo mucho más que yo mismo. Un ser poderoso que lo único que podemos decir es Dios, nuestro Amén. Padre Celestial. Gloria a Dios por ello. Bueno, vamos a entrar al versículo de memoria que se encuentra en Hebreos 12, 1 y 2. Y por supuesto, antes de leer la lectura bíblica, en este caso, vamos a pedirle a todos ustedes que nos acompañen. Si tiene, por favor, la oportunidad, cierre sus ojos y acompáñenos a implorar la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Amén. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por el privilegio de tener tu santa palabra y que a través de ella podamos aprender, Señor, los mensajes que tú tienes para nosotros, los consejos para tener familias felices y poder estar preparados, Señor, para el día glorioso cuando tú vengas en los nubes de los cielos a levantar tu pueblo. Padre bendito, te pedimos de una manera muy especial que bendigas a cada persona que se ha dado cita para estudiar esta lección junto con nosotros. Bendícele a esa persona y también a sus familias. Padre Santo, gracias por este privilegio de ser llamados tus hijos. Perdona pues nuestras faltas y nuestros pecados. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿El versículo de memoria, pastor, le queda la lectura? Claro que sí. El versículo dice, por tanto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Así es. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En pocas palabras, pastor, Jesús ha corrido ya la carrera que usted y yo debemos de correr en la fe, en lo que a la fe se refiere, y en él es que se encierra precisamente la fe. La fe pueden ser varios aspectos, pastor, y miramos en la Biblia, de hecho, algunos puntos poquito diferentes en lo que a la fe se refiere. Por ejemplo, fe puede ser doctrina, como también puede ser la fe en que Dios está conmigo, que Dios me va a sanar, que Dios me va a cuidar. Sin embargo, aquí estamos hablando precisamente de esa fe que nosotros necesitamos experimentar en nuestras vidas, pastor, en nuestra familia y también llevarla a la iglesia y, por supuesto, en la sociedad. ¿A qué nos referimos? A el comportamiento cristiano, ¿cierto? Y allí vamos a entrar y sabiendo que este versículo de Hebreos 12 nos está llevando precisamente a Cristo Jesús, el autor de la fe. A través de Jesús es que usted y yo podemos lograr el objetivo, en este caso, de lo que a la fe en su totalidad se refiere. Y no importa por qué tipo de índole podamos mirar la fe. Como dije anteriormente, la fe puede ser así, o puede ser así, puede ser esto, puede ser lo otro. Mas, sin embargo, en Jesús se cumple todo. Amén. Ahora, creo que tal vez hemos malinterpretado, mi querido Joelito, cuando hablamos de fe, automáticamente parece que nos conectamos con religiones. Eso es verdad. Y entonces Eso es verdad. decimos, hay tantas religiones, hay tantas creencias, mencionabas tú. Pero en realidad aquí la fe no tiene que ver con la religión. La fe tiene que ver con tu vida espiritual, la creencia, el credo de que tienes la confianza de que crees en un Dios todopoderoso y en este caso en Jesucristo. Como dijo aquí Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Que he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es. O sea, en Jesús está la vida,
En Jesús está la restauración, en Jesús encontramos todo, incluyendo que Él mismo consume esta fe. La hace realidad, en otras palabras. Efectivamente. Sin embargo, pastor, la razón por la cual como seres humanos tomamos la fe en cuestiones de religión es por lo siguiente. Y siempre se dice, ¿qué fe profesas? Yo profeso la fe adventista del séptimo día. Otros profesan la fe católica. Otros profesan la fe de los testigos de Jehová. La fe en sí encierra lo que es la religión. Mas, sin embargo, sabemos que solamente hay una fe, un bautismo, un Señor. Amén. Solamente. Amén. Solamente hay un Cristo Jesús. Lo podemos ver de diferentes puntos de vista, de diferentes opiniones, si le queremos llamar, pero la fe solamente es una. Y esa fe es Cristo Jesús, en su totalidad. ¿Cierto? Y pareciera, bueno, o es muy interesante ver cómo la lección en esta semana nos presenta o nos habla acerca de la fe en la familia, en los hijos, en los cónyuges, en el matrimonio y aún en la iglesia, ¿no? Pero también el énfasis que pone es sobre la cultura, cómo nos afecta, claro, los cambios que se dan, y tal vez podríamos decir por la fe que afecta en la cultura o en las familias. Bueno, vamos a llegar a esa parte, pastor. Vamos a entrar a la parte del domingo. La parte del domingo lleva por nombre retener lo bueno. ¿Retener lo bueno? ¿Retener lo bueno de qué? Bueno, la primera pregunta que encontramos ahí dice, lee Hechos 10, del 1 al 28. No lo vamos a leer todo, obviamente, por falta de tiempo. Pero también nos recomienda el versículo 34 y 35. ¿Qué podemos aprender acerca de nuestra necesidad de superar nuestras propias barreras y prejuicios cuando tratamos con otras culturas? En esta lectura bíblica de Hechos, estamos hablando de Cornelio, pastor, que él no era judío. Era una persona que en sí, entre comillas, vamos a ponerlo de esa manera, no era adepto para tener la religión o la fe judía, por así decirlo, hablando de religión. Sin embargo, cuando Dios le hace un llamado a Cornelio de que él mande a sus criados para que traigan a Pedro, y ahí entonces vemos en el siguiente capítulo esa famosa escena del éxtasis de Pedro, donde Pedro levanta temate y come, ¿no? Sin embargo, aquí estamos mirando a esta persona que Dios le dice, mira, manda a traer a esa persona y él te va a decir lo que tienes que hacer. Y interesante porque en el mensaje que se le da aquí a Cornelio, dice, mira, tus oraciones y tus ofrendas han llegado a Dios. Cornelio, a pesar de que no era, vamos a ponerlo así, un cristiano, un judío, él oraba, él ayudaba a las personas, pastor. Claro. Y eso Dios lo miró a bien. Por eso es que ahora Dios invita a Pedro que venga y hable con Cornelio para que Cornelio llegue a ser parte de la fe. Y nótese qué interesante, porque ahora en el siguiente capítulo, en el éxtasis que tiene Pedro, se le dice que Dios no hace excepción de personas. Pastor, ¿cuál es su punto en este aspecto? Bueno, yo creo que es aquí donde nosotros, como la familia de la iglesia, voy a poner énfasis más directo hacia la iglesia, debemos de respetar muchas de las culturas que tienen diferentes ideas, ¿no? Todos somos diferentes, hemos estado hablando a través de las lecciones, y es aquí donde nosotros debemos de entender dichas culturas y debemos de tener tal vez cuidado antes de hablar mal o de juzgar, sí, de decir cosas que no son correctas. Y por eso que la lección dice retener lo bueno, ¿no? Claro. Quiere decir que estas culturas, o si tuviera que decir religiones, tienen algo bueno que todos podemos aprender el uno del otro, y que creo que si nosotros, en vez de estar juzgando y hablando claro, de las otras religiones o de las otras culturas, nos pusiéramos nosotros en el lado de ellos, podríamos aprender muchas cosas que nos ayudarían como personas y aún como iglesia también. Claro que sí. De hecho, aquí en Hechos 10, 34 y 35, sí me gustaría leerlo porque aquí es donde se hace el desenlace de lo que está pasando con Cornelio. Y de paso, es el capítulo 10 el que habla del éxtasis y de esa visión, vamos a llamarle de esa manera, que tuvo Pedro, ¿sí? Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora, hablando de culturas, nótese que aquí Pedro, tomando en este caso la palabra de Dios, dice,
me doy cuenta que Dios no hace ninguna excepción de personas. Tal vez usted y yo podamos decir, bueno, no, aquel adora así, 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 no está bien. O tal vez el fulano de tal de otro país no adora igual que nosotros. Y entramos ahí, pastor, quiero yo pensar, ¿no? Y estimado televidente, que nosotros de repente podemos analizar en forma de adorar, en la música, en la forma de hablar, en palabras incluso, pastor. Hay algunas palabras que se utilizan en la cultura o en personas que para ellos no significa nada malo, pero en otro país sería un insulto. Claro, diferente. Exacto. Y estamos hablando de la cultura. Entonces ahí es donde creo yo que deberíamos de tomar un balance donde la persona que ha crecido con ese tipo de... Y me refiero a palabras sencillas, o que no me refiero a palabras groseras o palabras que directamente falten al respeto. Palabras sencillas nada más que para nosotros, por ejemplo, en México puede que no resulte nada malo, pero en Ecuador, de donde es usted, pastor, a lo mejor podría ser que sea o signifique algo totalmente diferente. Ahí deberíamos tener un poquito de cuidado en ese aspecto nada más porque al usted tratar con una persona de otra cultura, de repente esa persona, sin que usted se dé cuenta, se podría ofender. Sí, Y como cristianos, pues que debemos tener ese cuidado, ¿no? yo estoy de acuerdo con usted, mi querido amigo. Tú leías aquí ahora algo muy importante y es que decía, Dios no hace acepción de personas. Así es. Pero parece ser que nosotros no hemos entendido ese principio que Pablo nos está enseñando a nosotros, de que nosotros tampoco debemos de hacer acepción de personas, de juzgar a las personas porque va a esa iglesia o se viste de esta manera Así o es. come esto o deja de comer, sino que nos debemos de enfocar más en Cristo y en lo que Cristo está haciendo por esas personas, está haciendo por nosotros y quiere a través de nosotros llegar a todas estas personas que están a nuestros alrededores, en la comunidad, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que vayamos, que nos vamos a encontrar aquí, al menos en los Estados Unidos, con un sinnúmero de culturas. Claro. Mira, dentro de los mismos hispanos, hablando de nosotros los latinos, no somos una sola cultura. Cuando decimos, bueno, es que somos latinos. No, dentro de esta cultura hay subculturas. Exactamente. Y encontramos mucho más, es un mundo. Y lenguaje, como tú mencionabas ahora, lo que yo puedo decir, hablemos de México. En México, lo que se dice en el norte no tiene el mismo significado en el sur. Exactamente. Y estamos hablando de México, estamos hablando de un solo país. Exacto. Ahora imagínate todos los países del mundo. Y es allí donde nosotros debemos de tener ese cuidado de aprender, voy a usar el término, a trabajar con las diferentes culturas, a entenderlos, a conocer más, a investigar más, para saber tratar con ellos y de esa forma poder llevarles el evangelio de salvación, hablarles de Cristo Jesús. Por supuesto, por supuesto. Es interesante que nosotros en lo que a nuestro lenguaje, a nuestra cultura se refiere, necesitamos tener una mente abierta como cristianos. Ahora, vamos a entrar más adelante a una parte donde podríamos analizar ya el punto eclesiástico o doctrinal en cuestión y en relevancia a la cultura. ¿Qué tanto debemos de nosotros decir, bueno, por la cultura, por mi cultura es que yo hago esto y esto y esto y esto, aunque algunas personas lo vean mal? Por ejemplo, puede ser bailables, puede ser la música, pueden ser incluso formas de vestir, pastor, que en algunas culturas tal vez no sea ningún problema, pero para otras culturas sí, o otras personas lo pueden tomar un poquito liberal o ofensivo. ¿Hasta qué punto la Biblia nos puede, por así decirlo, la doctrina, podemos poner en una balanza? Quiero entender yo, pastor, lo siguiente. En lo que a la Biblia se refiere, la Biblia no habla de culturas. La Biblia habla de un pueblo de Dios. Amén, yo iba a mencionarte eso. Sí, porque en realidad la cultura, ¿sabe?, sale sobrando cuando nos entregamos a Cristo Jesús. Y muchas veces queremos defender algunos puntos de vista, algunos puntos o formas de vestir, formas de hablar. Porque mi cultura así es. Yo he escuchado incluso algunas personas, ¿no?, que no, esta palabra yo la digo porque mi cultura no es una mala palabra. Pero está hablando con un mexicano que esa palabra sí es mala y es ofensiva. Claro. Entonces, uno tiene la cordura de no decir nada y no hacer un escándalo tampoco, pero a donde voy es que la persona dice, no, porque mi cultura aquí no es una mala palabra. Pero sabe, ahora ya como cristianos,
que esa misma palabra para otras culturas sí es ofensiva, ¿por qué no cambiar nuestra forma de pensar como cristianos que somos, ¿no? Y madurar en ese aspecto. Bueno, ahí viene el respeto. Bueno, El así es. respeto es muy importante a lo que la otra persona piensa. Y lo más importante aquí es que queremos poder crear relaciones entre las diferentes culturas que existen. Por supuesto que sí. Y presentar a Cristo, ¿no? Quiero Claro. compartirte algo que leí aquí en la lección. Dice, aunque cada cultura refleja la condición caída de la gente que la compone, las culturas también pueden tener creencias compatibles con las Escrituras e incluso útiles para la causa del Evangelio. Así es. Bueno. Qué poderoso está eso, ¿no? Y eso podría responder a la pregunta que encontramos allí, precisamente, que dice, ¿qué podemos aprender acerca de nuestra necesidad de superar nuestras propias barreras y prejuicios cuando tratamos otras culturas? Ahí entramos a lo que menciona este pastor, Ya. el respeto. Si usted sabe que su forma de vestir o su forma de hablar puede ser ofensiva para alguien más, hay que tener mucho cuidado. Pastor, me ha tocado a mí lidiar de repente con cosas así. Mi esposa me dice constantemente, ten mucho cuidado cuando vas a viajar a otro país. Las palabras que en México puede que sean sencillas y no ofensivas, y me refiero a palabras de vocabulario normal, ¿no? Sí, sí. Puede que en otro país sí sean ofensivas, ¿no? Y ahí vamos entrando, como por ejemplo en Cuba, palabras del diario vivir o significan una cosa completamente diferente, o viceversa, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, aquí la respuesta sería, obviamente, ¿no? El respeto, y en Cristo Jesús, obviamente, se rompe cualquier cultura. Como cristianos somos y debemos de comportarnos como tales, ¿no? La siguiente pregunta que aparece dice, ¿a qué conclusiones llegaron los primeros misioneros cristianos con respecto a la presentación del evangelio a otras culturas? Es una pregunta, y luego la otra pregunta dice, ¿qué principios podemos extraer de estos versículos? Y ahí tenemos a Hechos 5, 19 y 20. Dice así, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Interesante, pastor, porque aquí estamos hablando ya costumbres que tenían los gentiles, pero al hacerse cristianos tienen que abandonar ciertas formas de vivir. Así es. Como cristianos, todos debemos de tener al unísono una línea de forma de vivir, de forma de pensar y también de forma de actuar, ¿no? Hay un pensamiento aquí basado en lo que tú acabas de decir, mi querido Joel, y dice, los cristianos pueden mantener y fortalecer lo que es bueno y lo que armoniza con los principios bíblicos. Así es. En otras palabras, hay cosas en medio de la cultura o en la cultura, en las diferentes culturas, que son buenas. Así es. Y que armonizan con los principios bíblicos. O sea, en otras palabras, eso debemos de mantenerlo. Y unidos a la vez. Y seguir teniéndolo, y si es posible desarrollarlo mucho más. ¿Cómo no? Y aquello que no armoniza con los principios bíblicos, entonces vamos a dejarlo de un lado, porque no es lo que Dios pide que nosotros hagamos. Así es. Hay otro pensamiento, un comentario de la hermana White, que dice lo siguiente, Cristo no reconoce ninguna casta, ni color, ni grado como necesarios para llegar a ser súbditos de su reino. Ajá. La admisión en su reino no depende ni de la riqueza, ni de una herencia superior. En cambio, los que han nacido del Espíritu son los súbditos de su reino. El carácter espiritual es lo que será reconocido por Cristo. Amén. Amén. Wow. Hermosa lectura, sin duda alguna. Sobre eso mismo, vamos mirando aquí en Hechos 15, 28 y 29. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Y 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y luego dice en 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Entre las culturas pueden haber algunas cositas que no estamos de acuerdo, que puedan ser ofensivos, como dijimos ya, algo que se pueda malinterpretar o mirarse mal. Abstenernos de eso, con cordura y con inteligencia y, por supuesto, guiados por el amor y por el Espíritu Santo en este caso. Ahora, nosotros no somos nadie, mi querido Joel, para hacer que las personas cambien. En lo más mínimo. O tal vez para forzarlos. Así es. Cuando hablamos del Evangelio,
Es el Evangelio quien convierte. Así es. Es Cristo Jesús quien cambia. Y cuando estas personas llegan a tener una relación con Cristo, solos automáticamente se van a dar cuenta qué es lo que Dios pide de cada uno de ellos o de cada uno de nosotros. Por la última vez te puse un ejemplo, ¿no? Cuando yo no conocía el Evangelio todavía, una de las cosas que a mí me gustaba hacer era comer carne de puerco. Y me encantaba. Pero cuando conocí el Evangelio, leí la palabra de Dios, nadie me tuvo que decir si era bueno o era malo, pero yo leí la palabra de Dios y en la palabra de Dios entendí que eso no era lo que Dios quería que yo hiciera, por ende lo dejé de hacer. Claro. Pero no porque era una carga para mí, sino porque alguien me empujó y me dijo que lo hiciera, sino porque yo entendí que eso era lo correcto para Dios. Así es. Y creo que es lo mismo que nosotros tenemos que hacer también, ¿no? Tenemos que entender que Dios es el que va a cambiar a las personas. Claro. Porque todos nacemos en diferentes lugares y traemos diferentes culturas, diferentes ideas, diferentes pensamientos, pero que a la luz de la palabra de Dios van a ser confrontados en algún momento y la palabra de Dios va a salir ganadora. Por supuesto. Y otra vez, ahí la clave es Cristo Jesús. Amén. Siempre. Amén. La parte del lunes, pastor. El poder de la cultura en la familia. Wow. Vamos a entrar a esa parte muy interesante. Dice la pregunta que está allí. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esto lo encontramos en Génesis 18, 19. Entonces, automáticamente aquí analizamos algo muy interesante, ¿no? La cultura que Abraham tenía y cómo él, al alejarse de su tierra, de su parentela, tuvo que entrar a otras culturas. Sin embargo, tarde que temprano, su cultura lo iba a atraer y a ser parte de la familia de igual manera, ¿no? Y aunque estuviera en otros países, en otros lugares, sin duda alguna, Abraham tenía todavía arraigada su cultura y no la soltaba. Porque esa cultura estaba, para empezar, ligada con Dios. Porque Dios es el que estaba siendo, en este caso, el centro de su familia. Obviamente, Abraham, el padre de la fe. Pastor. Wow. Mira, el título me deja pensando en muchas cosas, ¿no? Sí, el sí, poder claro. de la cultura en la familia. ¿Cómo es que esta cultura puede tener un poder tan grande en el individuo que podemos crecer haciendo algo pensando que es correcto? Es verdad. Ejemplo, pensar en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando había un hombre que tenía varias mujeres. El hijo entonces crecía pensando en que ¿Era normal? era normal tener varias mujeres. Claro. ¿Era lo que Dios quería? Por supuesto que no. No. Por Pero supuesto que no. creces con eso. Y así sucesivamente hoy, inclusive en los tiempos que estamos viviendo, la cultura tiene mucho poder y seguimos viendo ese tipo de pensamientos de la gente que nació haciendo ciertas cosas y piensa que eso debe de continuar. Así es, así es. Bueno, ahí viene la siguiente pregunta, pastor, y eso entra un poco más fuerte de lo que usted está hablando. Allí mismo, en este mismo día, dice, ¿de qué manera la cultura impactó la vida familiar en los siguientes ejemplos? ¿Qué principios podemos aprender de ellos? Y ahí miramos a Génesis 16, de 1 al 3, donde Sarai le pide a Abraham que se allegue a su sierva para poder tener hijos por medio de ella. En este caso, Sarai, en la cultura, en aquel entonces, en este caso, vamos a ponerlo de esa manera, Sí. una mujer que no podía tener hijos era una mujer desdichada, una mujer que de cierta forma no tenía ningún valor, pastor. Entonces, Claro. eso era parte de la cultura. Y si una mujer no podía quedar embarazada, se sentía de lo peor y en este caso ella se sentía desvalorizada completamente. En Génesis 35, del 1 al 4, tenemos ahí a Jacob, donde él decide limpiar su casa de los dioses y quitar todo tipo de joyas de sus cuerpos, de las personas. Una vez más, en la cultura, porque ya Jacob ya tenía, en este caso, la cultura del mundo de Jehová, por así decirlo, o del pueblo de Dios. Y él, sabiendo que no estaba bien cómo se vestían el pueblo de Dios, cómo se adornaba el pueblo de Dios, entonces él dice, hay que limpiar todo esto. Y de hecho, allí, si usted lee la lectura bíblica, él va a hacer un sacrificio a Jehová precisamente una vez que limpia todo, ¿no? Hay que limpiar todo. Y usted puede analizar allí que la vestimenta, forma de ser e incluso las joyas que traía el pueblo, que muchas veces, pastor, las miramos algo normal en la iglesia. Claro. Y ahora, hablando de culturas todavía, porque hay algunas culturas que para ellos está bien, no hay ningún problema, pero entramos una vez más al principio bíblico.
la Biblia en sí prohíbe las joyas. Creo yo que hay muchos textos que podemos utilizar por donde Dios no está de acuerdo que su pueblo tenga ese tipo de joyas. De hecho, aquí en en Génesis con Jacob, ellos habían tomado ya las joyas y llega a ser un tipo de cierto prototipo de un Dios. Okay, okay. Y ahí es donde Jacob dice, no está bien, quiten todo esto. Y de hecho ahí dice que él lo enterró en una encina, ¿no? Por ahí. Es interesante la forma como las culturas van progresando y aunque de repente nos desviamos un poco, necesitamos regresar cuando tenemos algo bueno en nuestra familia, pastor. Que también, por influencia, dejamos buenas costumbres, buena parte de la cultura, buenos principios y nos desviamos a unos principios equivocados. Bueno, especialmente si son los cristianos. Claro, claro. Mira, la cultura tiene mucho poder. Hay una influencia tremenda en la sociedad hoy en día y pareciera ser que en los tiempos que estamos viviendo hoy, esas influencias son muy, pero muy poderosas. Y la razón, creo yo, es porque no estamos pasando el tiempo en la palabra de Dios. Así los es. seres humanos y aún los cristianos. Por ende, la cultura hoy en día, la cultura de Hollywood, voy a utilizar, ¿verdad? Ay, Dios Me estoy mío. metiendo en problemas. Ahí sí que... Pero se está influenciando en nosotros tanto que ahora la mayoría de las personas, no quiero generalizar, pero estamos haciendo cosas porque el otro hace. Exactamente. O sea que si yo conseguí este teléfono que es del último modelo, el otro también va a agarrarlo. Sí. Y tú empiezas a ver las líneas que hacen de personas por conseguir el gadget nuevo, ¿no? Exactamente. Y la influencia que tiene. Y no solamente en eso, hablamos en música. La cultura de la música. La vestimenta. La vestimenta, cada día estamos a la moda. Hace unos días estuve hablando con mi esposa y digo, mira, la influencia que tiene esta sociedad en nosotros. Si tú ves, pasamos en diciembre, Navidad. Pero ni bien termina Navidad, ya entonces entras a febrero, que es el Día del Amor y la Amistad. Exacto. Y después del Día del Amor y la Amistad, aquí en los Estados Unidos, Semana Santa. Así es. ¿Verdad? Y sigues hacia adelante y ya empieza entonces lo que es la fiesta de primavera, y viene el verano y empiezan otro tipo de fiestas. O sea, es tremendo toda la influencia que se da. Exactamente. Y nosotros, como seres humanos, como cristianos en este caso, necesitamos tener cuidado sobre esas influencias. ¿Qué es lo que pueden hacer en nosotros? Así es. Pero tú decías algo interesante, ¿no, mi querido Joelito? Hay influencias, hay cosas que se hacen en la cultura que son muy buenas y que debemos de mantenerlo, que no estamos manteniendo. Actually, la lección que acabamos de mencionar decía retener lo bueno. Así es. ¿No? Por ejemplo, algo que yo me recuerdo es que en tiempo o años atrás, una de las cosas que en las familias se daba mucho era la bendición de los padres a los hijos. Ah, sí, es verdad. ¿Ok? Eso Ahora ya no se hace, nos hemos olvidado completamente de eso. Otra cosa que yo me recuerdo es, por ejemplo, la importancia de saludar a los mayores, ¿verdad? Que los niños o cualquiera, no importaba quién era, el respeto que se tenía a la gente adulta, a los mayores, la importancia de saludarlos, ¿verdad? Que hoy lo estamos perdiendo, mi querido Joel, ya no se ven ni con nosotros en la iglesia, menos los de allá afuera. Ah, imagínate. Y eso, estamos hablando de cultura. Claro. Ahora, otra cosa que me recuerdo es esos momentos que pasaba uno en familia. Era importante, fíjate, era importante, por ejemplo, el hecho de que se esperaba para que el papá y la mamá y todos los hijos estuvieran juntos para tener una comida juntos. Así es. En donde pudieran compartir, pudieran hablar de lo que pasó durante el día, pudieran estar juntos. Hoy, cada quien vive por su mundo, cada quien camina por su lado. Es verdad. Nos hemos olvidado de eso. Esas son cosas buenas. Así es. Que no tenemos que quitarlas. Al contrario, tenemos que atraerlas cada vez más. Así es. Pastor, y sobre eso mismo, aquí en ese mismo día tenemos a Esdras, el capítulo 10, donde habla precisamente sobre Esdras, que el pueblo había tomado mujeres extranjeras. Y entre culturas, vamos a hablar un poquito sobre esto, pastor, porque creo que es muy importante el tomar una esposa o un esposo de otro país,
de otra cultura. ¿Qué choques pueden tener, no? Y entonces aquí la nota que yo me puse aquí para un servidor de Esdras 10 dice, el pueblo había tomado mujeres extranjeras y así pecado contra Dios. Pero reconociendo, estaban dispuestos a solucionar el pecado en sus vidas y despidieron a las mujeres. O sea, aquí en Esdras, él lloraba amargamente. El pueblo, al mirar cómo el profeta estaba llorando, se acercaron a él y comenzaron a llorar junto con él. Ya. Es lo que miramos allí en Esdras, ¿no? Cuando Esdras, o mejor dicho, ellos dicen, ¿sabes qué? Tú tienes razón. Hemos pecado en contra de Jehová. Necesitamos arreglar ese problema. Dinos qué vamos a hacer. Y es donde viene, manos a la obra. Ahí viene en esa parte, ¿no? Entonces, Esdras se levanta y comienzan a hacer ellos el cambio, a tal punto que usted analiza todo el capítulo, ellos tuvieron que despedir a las mujeres con las que se habían casado, que eran extranjeras, que no eran de la misma cultura, que no eran de, digamos, de la misma línea religiosa, incluyendo a sus hijos. En este caso, el pueblo tuvo que hacer ese esfuerzo, por así decirlo, ¿no? Entonces, pastor, en esa misma línea, ahorita miramos a Reyes, que es Salomón, por otro lado también, pero en esa misma línea, en lo que se refiere a consejería, pastor, ¿usted qué aconseja a una persona que se va a casar o que está buscando pareja? Que hoy por hoy, bueno, desafortunadamente, debido a lo que está sucediendo en nuestra sociedad, hay muchas personas ya un poco mayores que se han divorciado o han enviudado o algo ha pasado, que han perdido a su esposa y ahora están buscando una pareja para compartir. Como usted comentaba, aquí en Estados Unidos hay de todo tipo de gente, ¿no? Aquí estamos de todos los países del mundo prácticamente. Claro. Entonces, usted de repente se encuentra con una persona de Guatemala, de Nicaragua, de Costa Rica, de Honduras, de Salvador. Y entonces comienza uno a, digamos, a cortejar a una persona que no es de la misma cultura. En el caso suyo, pastor, ¿qué aconsejaría a una persona que está cortejando con una persona o con otra persona que no es de su cultura, que no es de su mismo país? Ya. ¿Cuál es el consejo en este caso? Pues mira, tenemos un seminario de lo que tú me estás preguntando ahora mismo en nuestra página en YouTube. Primero Tu Familia, Pastor Luis Rivas, por si alguien quiere ir, tal vez ponemos el link ahí en este video. No, de hecho está en todos los links, pastor, de Fe y Esperanza, ahí está el enlace, el link es enlace de paso. Ahí está el enlace para que puedan entrar al canal del Pastor Luis Rivas. Amén. Entonces, mira, contestando a tu pregunta, antes se decía, no, polos opuestos se atraen. ¿Escuchaste tú eso? Sí, claro, Okay. claro. Bueno, a través de los años, la psicología, la ciencia, ha ido dándose cuenta que eso no es una realidad, sino que... ¿Era más un mito? Sí, era un mito, era algo que parecía que era una realidad, pero no. Así que a través de los años nos hemos dado cuenta, o la ciencia, la psicología, se ha dado cuenta que mientras más afines estás con esa persona, es mucho mejor para que puedas tener éxito en la vida. Okay. Por ende, otra vez, Dios nunca se equivoca. Claro. Dios desde el mismo principio dijo, ¿no?, que cuando un hombre y una mujer se vayan a unir en matrimonio, deben de ser, ¿verdad?, mientras más afines, mucho mejor. Y el mensaje dice en la palabra de Dios que no te unáis a yugo desigual. Mira qué interesante, a yugo desigual, sino a alguien que esté afín contigo. Exactamente. Porque allí vas a obtener el éxito. Entonces, mientras más cercano estés, mucho mejor. En varios aspectos. Por ejemplo, religión es la número uno. Así es. ¿Okay? ¿A qué Dios tú sirves? ¿Ok? So, pues es que todos somos cristianos, tenemos una religión. No, porque aunque todos somos cristianos y aunque todos crean en Jesús, al final hay tantos pensamientos, ideas que cada religión tiene que van a chocar contigo. Así es. Entonces, hablando a nuestra iglesia, un adventista, un joven adventista o una señorita adventista con un católico, por decirlo así. Oye, pues los dos son cristianos, sí. Los dos creen en Jesucristo, y está bien, hasta allí. Pero cuando hablamos de que el adventista guarda el sábado y este católico guarda el domingo, ya tenemos una brecha. Un problema. Ya tenemos un problema. Un problema fuerte ahí. Tenemos otro problema aquí. El adventista cree que no debe de tener otros dioses, por decirlo así, de adorar a nadie más que a Jehová. Bueno, él piensa que aquí hay santos, María, y hay muchas cosas. Sí. O sea, hay un mundo. Solo en esto, te estoy hablando de religión. Cuando tengan sus hijos, ¿qué va a pasar?
¿Qué quiere el católico? ¿Qué quiere el adventista? Tengo un caso ahora mismo, brother, que mira, es una pareja que vino a consejería, los aconsejé, les hablé de 1000 maneras como lo hacemos, y aún así decidieron casarse. 3 años después, perdóname, porque ahora tienen ya una niña de 3 años. Y él dice que él quiere que vaya a su iglesia, porque él quiere que allá se le bautice, allá quiere que tome el catecismo, La etcétera, primera comunión, etcétera. todo eso. Sí, y ella dice, no, debe de venir a mi iglesia. Ya empezó los problemas. Y su mamá le habló a mi esposa y le dijo a mi esposa, hermana, ore por mi hija, porque está teniendo estos problemas, esto y esto y esto. Interesante. Y esto. Okay, mira, y te estoy hablando solo de religión. Claro. Dios no se equivoca, brother. Y de ahí podemos hablar de otros muchos puntos. Pero, pastor, otro punto, dame un segundito. Sí. O sea, mira, educación tiene mucho que ver. Mientras más afín estés en educación, mucho mejor. Hoy en día pasa unas cosas. He visto muchos problemas y he sido consejero de parejas cuando la mujer, por ejemplo, tiene un doctorado y él no terminó ni la high school, la secundaria. Claro. Y ya hay un problema, porque no es tan afín. Pastor, hablando sobre lo de la religión y sobre el consejo que usted le dio a esta joven, que ahora tienen el problema con la niña, que si va a ir a la iglesia católica, que si va a ir a la iglesia adventista, después de que usted les aconsejó en contra, después de que usted les dijo que iban a cometer un error, que era un error unirse de esa manera, ahora, a sabiendas ellos que iban a tener problemas, ahora que están los problemas, ahora oren por nosotros. Así es. Ahora, queremos hacer nuestro capricho, pastor, como seres humanos, y después cuando tenemos los problemas encima, por favor, oren por nosotros. Mire, tenemos problemas. Sí, tiene problemas. ¿Sabe por qué tiene problemas? Porque se juntó en yugo desigual en contra del principio bíblico. Y fue en contra de la palabra de Dios. Y ahora, después de que se le aconsejó, después que usted sabía que no tenía que hacerlo en este caso, para ahorrarse todo este tipo de problemas, lo hicimos. Y bueno, desafortunadamente como seres humanos, pastor, somos testarudos y creo que no aprendemos la lección. Ahora, eso es solamente en la parte de la religión, pero hay más todavía, ¿no? Hay muchísimas cosas más. Y te decía, mi querido Joelito, el nivel de educación tiene mucho que ver. La educación es otro punto. La cultura con la persona que te casas. O sea, vamos a poner un centroamericano por usar, Centroamérica, voy a usar Honduras. Okay. Un hondureño con una persona de aquí de Estados Unidos, nacida, crecida aquí, aunque sea hispana, pero nació aquí, creció aquí. La cultura es diferente. Fíjate, ¿qué diferencia hay? Sí. En todos los rasgos, porque aquí la vida es completamente diferente, es un poco más rápida, allá pareciera que es más lenta. La forma de comunicarse de un latino de nuestros países, centroamericanos en este caso, con los que nacieron aquí, inclusive sabiendo que tienen un problema inclusive al hablar español e inglés. O sea, hay una barrera grande y podrás decir, no, yo voy a salir adelante y me voy a casar y vamos a estar juntos. Mira, yo he tenido que aconsejar, aquí te digo, parejas que se unieron, diferentes culturas, donde uno dice, pues es que a mí me gusta comer las tortillas. Y la otra dice, no, pero a mí me gusta pan. Exacto. Y por eso se pelean. O sea, hay cosas tan sencillas. No, pero es que yo quiero ir a mi país. No, pero es que yo quiero ir al mío. Vamos a ver a mi mamá. No, es que vamos a ver a mi familia. Exactamente. Mira, es un mundo. Y si no estás dispuesto a humillarte, a lo que hablamos la otra vez, a estar listos para servir el uno al otro, va a ser difícil. Porque entonces ahora viene eso que se llama la lucha de poderes. Exactamente. ¿Quién tiene el control? Y pastor, ¿Qué vas a hacer? Y en cuestiones de, como usted mencionaba, ¿no?, de estudio. Ella tiene un doctorado. Él posiblemente no tenga mucho estudio. O viceversa también. Aunque en el hombre se puede entender que si tiene un estudio, tenga una carrera, no es tan contrarrestante como sea para una mujer. Que una mujer tenga, por así decirlo, un doctorado que sea profesional y él no lo sea, eso puede traer un problema también fuerte, ¿no? Emocionalmente, la cultura, fíjate, estamos hablando de la cultura afecta en el hombre, porque el hecho de que el hombre
sea el que no tiene una carrera, el que no tiene un bachelor's degree, sí, una carrera, bachillerato. ¿no? Sí, un bachillerato, va a afectarlo. Parece que el hombre se siente como pequeñito porque mira a la mujer donde está. Y ahora, eso también depende, no voy a generalizar, pero esa mujer que está hasta allá arriba llega un momento en que cree que ella tiene el control, sí, y entonces ahora se toma que ella es la cabeza del hogar y empiezan a haber una de situaciones muy difíciles. Pero pastor, es que el amor todo lo puede. Muy lindo. No, es que en el amor estamos enamorados, pastor, y no importa el rango de cultura, no importa el rango de estudio, de dinero, no importa las costumbres, no importa, pastor, porque nos amamos. ¿Cuál es el problema con eso? Alguien dijo por ahí, no sé de dónde salió este pensamiento, pero alguien dijo, no solo de amor se vive. Ah, ¿no? Oh, bueno. No solo de amor se vive. Cuando tú te casas, no sé si has escuchado ese dicho que dice, ¿verdad? Que cuando te casas el primer año o los primeros 2 años es una luna de miel, y después de los 2 años entonces es una luna de hiel. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. O sea, porque el verdadero yo empieza a salir, ¿verdad? Claro que sí. El primer año pues estás en ese tiempo de la luna de miel, del cariño, del amor, apenas te voy conociendo. Jarrito nuevo, ¿dónde te pongo? Sí, todo huele rico, ¿no? Todo huele nice, todo bien. Pero después del segundo año, las cosas van cambiando. Ahí viene la realidad. Ahora vas a saber quién realmente es él o ella. Y si tú no estás bien comprometido con Dios primero, otra vez, Dios es el centro. Entonces, tu yo va a empezar a salir porque van a haber cosas que no te van a ir gustando, ¿verdad? Y por eso es que mientras más afín podamos tener a nuestra pareja, mucho, mucho mejor. Mira, se ha hecho un estudio y parece que fue de la Universidad de Chicago, no estoy seguro, así que no estoy diciendo que eso es así, pero se hizo un estudio para saber de las parejas que se casaban en yugo desigual, cuántas parejas podían permanecer juntas. Y se sacó el resultado de que el 95% que se casa con personas en yugo desigual no permanecen. Interesante. Solo un 5% permanece. Eso tiene mucho que ver, pastor, ahora con lo que Dios nos ha ya dicho. Dios no se equivoca. Tú lo acabas de mencionar hace ratito, pastor. Sí. La palabra de Dios no se equivoca. Dios que nos conoce, que fue el que nos creó, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Es que si Él dice, no os unáis en yugo desigual, por algo lo dice. Y aquí en Primera de Reyes 11, del 1 y 2, que es la última cita allí, Salomón amó a mujeres extranjeras, de las cuales Dios había advertido que no tomaran como esposas, pues ellas llevarían a los hijos de Dios a adorar a otros dioses. Entramos a otro punto, pastor. Porque, y eso mire que igual lo hemos mirado muchas veces, y me ha tocado también a un servidor dar algunos consejos a algunas personas que dicen, bueno, yo soy adventista, y no importa que sea jovencito o jovencita, me voy a casar con alguien que sea de otra religión y lo voy a convertir a mi religión. Sí. Esa es siempre la ilusión, pastor, y siempre pensando en que voy a casar. Él me ama tanto que yo sé, porque, pastor, cuando nos estamos conquistando, todo está bien, no hay ningún problema, y estamos de acuerdo en todo. La voz de ella es angelical, es preciosa, es una melodía constantemente, y nos encanta. Ay, qué bonito hablas, mi amor. Igualmente ella, qué palabras tan dulces dices, mi amor. Pero como dices tú, una vez que nos casamos y que nos empezamos a conocer, sale el verdadero yo. Ay, por favor, ya cállate, déjame dormir, hombre. Sí. Esa voz tan dulce que en un momento dado era, ahora ya no deja dormir. Se convierte en fastidio, sí, ¿no? Ya cállate, por favor, déjame dormir, hombre. Tengo que trabajar mañana. Antes también tenía que trabajar, pero no le importaba porque estaba en conquista, ¿no? Es que no era lo mismo, él duerme allá y ella allá. ¿No? Ahora vamos a estar juntos. Pero ahí va o sea, muchas cosas. Pero va otra cosa, pastor, de que yo pienso que como yo soy adventista y como yo tengo la verdad, vamos a ponerla de esa manera, ¿no? Como yo tengo la verdad, yo sé que él se va a convertir en la iglesia adventista. O él dice, yo sé que ella se va a convertir a la iglesia adventista. Y qué shock tan grande o qué chasco tan grande se llevan la mayoría de las personas. Y no digo que siempre sea el caso así, porque también ha habido algunos casos donde sí ha surgido algo parecido. Y normalmente va donde el hombre, el joven, es adventista y ella no, porque normalmente la mujer sigue al hombre en
términos normales, ¿no? Aunque hay algunas mujeres que sacan al hombre de la iglesia, pastor, ya ha sucedido, ¿no? Pero, mis hermanos, evitemos los problemas. Si usted se va a casar con una persona, y en este caso, pastor, porque va a suceder, si usted está ahora mismo cortejando con una persona que no es de su misma religión, y no importa qué religión sea, adventista, mormón, testigo de Jehová, católico, lo que sea, si usted está, en este caso, cortejando con una persona que no es de su misma religión, quiero darle este consejo. Hable desde una buena vez con esa persona y antes de casarse lleguen a un acuerdo, qué es lo que van a hacer en la religión, a qué iglesia van a ir, y también cuando vengan los hijos, si Dios se los da, a dónde los van a llevar y cómo los van a educar en ese caso. Si lo hablan ahora que son novios, y si no pueden llegar a un acuerdo ahora que son novios, olvídese que estando casados tampoco lo lograrán. Es muy ¿Qué difícil. le parece, pastor? Gracias por ese consejo, muy bueno, muy acertado. Mira, yo no sé si tú te has fijado, tú que has ido por diferentes lugares del mundo a predicar, pero yo que hago lo mismo también, he mirado en los diferentes lugares donde voy muchas mujeres solas, porque hay más mujeres que hombres. Y cuando les he preguntado dónde está su esposo, me dicen, está en la casa o está trabajando. Sí. Y le digo, ¿él no es adventista? ¿Y cuál es la respuesta? No. Así es. Así que Así vemos es. muchas mujeres solteras, Así es. no solteras, ¿no? Mujeres solas En la que iglesia. están en la iglesia y que están casadas, pero su cónyuge no es de la iglesia, por ende no viene, y ellas están solas. También he mirado al otro lado, pastor, donde están los hombres solos sin las esposas, porque ellos son adventistas y ellas no son. Entonces ellas también están en la casa. O sea, hay por ambas partes. Sí, pero pastor. por eso te decía que hay un número mayor en las mujeres. Sí, hay hombres, pero verdad. hay un número mayor en las mujeres. Y el problema más fuerte es todo la falta de paz en su corazón. Sí. Porque son mujeres que les encantaría, y hombres también, ¿no? Pero me estoy enfocando en la mujer. Les encantaría, porque yo he hablado con ellas, les encantaría ver a su esposo venir con ellas a la iglesia, adorar juntos, cantar juntos, compartir juntos. Es más, me han dicho, algunas de ellas me han dicho, ay, pastor, cómo me gustaría que juntos pudiéramos levantarnos en la mañana, arreglarnos, desayunar y venir a la iglesia juntos, compartir aquí juntos, ir a las actividades y no estar sola, porque parece que estuviera soltera, pero está casada. Así es. Entonces, yo creo que todos esos solteros que están allí en las diferentes iglesias necesitan orar mucho al Señor, pedirle su dirección, y si hay algún chico que quiere cortejarte, tiene que aprender a conocer a Cristo Jesús primero. Así es. Y tomar la decisión de venir a Jesús y ser parte de tu iglesia. Así es. Pastor, vamos a empezar a la parte del martes. ¿Cómo sostener a las familias en tiempos de cambios? Wow. Vamos a dar un síntesis aquí nada más, pastor. El tiempo se nos está yendo de las manos. ¿Cómo sostener a las familias en tiempos de cambios? En sí, pastor, creo que como sociedad vamos cambiando continuamente y vienen nuevas costumbres, nuevas modas, como usted mencionaba. Hollywood es uno de los principios que el mundo sigue por lo regular. Cuando viene algo nuevo, todo el mundo quiere estar al último grito de la moda, cambios. Pero también cambios dentro de la iglesia, dentro del cristianismo. Y pastor, yo quiero pensar en este caso, ¿no? Y por lo regular podemos llevar este punto al lado negativo, pero me gustaría concentrarnos en el lado positivo mejor, Claro, pastor, claro. en esta ocasión. Quiero yo pensar, y escúcheme, estimado radio escucha, estimado televidente, si nosotros nos enfocamos en ir creciendo continuamente en el amor de Cristo Jesús, y que los cambios que vayan habiendo dentro de la familia, dentro de la iglesia, van acompañados del amor de Cristo Jesús, el mundo sería completamente diferente. No habría problemas dentro de nuestra familia, no habría problemas dentro del matrimonio, pero hay cambios que necesitamos hacer. Y, pastor, corrígeme si estoy equivocado. Todos como seres humanos somos pecadores. De hecho, ahí viene una cita bíblica más adelante, ¿no? Que todos hemos pecado y estamos viviendo precisamente las secuelas de esa mala decisión que se tomó en un momento dado, hablando en forma general como los seres humanos, ¿no? Uh-huh. En este caso, pastor, ¿cómo podríamos sostener a las familias en esos tiempos de cambios? Mira, mi querido Joelito, no cabe duda que
todos. Yo no creo que haya una familia que no haya experimentado cambios, ya sea porque se tuvieron que mover de una ciudad a otra. Exacto. O porque tuvieron que emigrar, ¿no? Así Muchas es. familias que aquí en los Estados Unidos que han emigrado de sus países Efectivamente. y han venido aquí y han tenido que enfrentarse a tantas situaciones aquí, porque no es fácil. La gente que viene de nuestros países latinoamericanos o de Europa y que vienen aquí a los Estados Unidos pasan por pruebas muy difíciles. Así es. Y dentro de eso hay otros, ¿no? Como el no encontrar un trabajo, la muerte, la separación de una familia. O sea, hay muchas cosas que se dan aquí, las enfermedades. Hay enfermedades que no te avisan, que aparecen de repente, un cáncer. Hay tantas cosas, o hay muchos cambios. Pero la pregunta es, ¿no? ¿Cómo enfrentamos esos cambios que se dan en la familia? Bueno, yo creo que hay varios pasos. El primero y más importante es tener a Jesús en el corazón. Sin duda alguna. Ya. Jesús es lo más importante que todo ser humano necesita buscar. El segundo paso creo que es muy importante, la oración. Así es. ¿Sabes? La oración es un método terapéutico. Ajá. ¿Okay? La segunda es la oración. La tercera, y muy importante creo que es mantener un espíritu positivo, aún en medio de la crisis, mantener un espíritu positivo. El tener un espíritu positivo te va a ayudar a enfrentar a esa crisis. Cuarto, es muy importante relacionarte con alguien no negativo, fíjate, sino con alguien positivo que te va a ayudar y que te va a animar y que te va a levantar y que te va a apoyar. Claro que sí. Y por último, 5, congregarte en una iglesia donde también sea tu apoyo y te ayude para salir adelante en medio de todas estas crisis que encontramos. Lindo encontrar en la iglesia apoyo moral y espiritual. No, definitivamente. Amén. La parte del miércoles, pastor, hacia una fe de primera generación. Y encontramos rápidamente una pregunta que dice, ¿qué crisis de fe surgió en Israel después de la muerte de Josué y sus contemporáneos? Ahí vamos a mirar en Josué 2, del 7 al 13, donde una vez que Josué muere, desafortunadamente el pueblo, al ver a su líder, que ya no estaba con ellos, entró la apostasía. Pastor, eso pudiera suceder de pronto en nuestras familias también, cuando muere el líder espiritual de la familia como que se desintegra, como que ya no haya su lugar. Igualmente en la iglesia, esto puede suceder, pastor, cuando está el pastor de la iglesia, la gente lo ama, lo quiere, pero de pronto, o fallece el pastor o lo cambian de distrito. Entonces la iglesia se queda tambaleando, ¿no? Y de pronto hay muchas personas que tenían tanta confianza y tanto cariño a ese pastor que al pastor, una vez no estar allí, la gente flaquea también de la iglesia. Y dice, ya no voy a la iglesia, ¿para qué? Ya se fue mi pastor que tanto amaba, ¿no? Sí, sí. Eso es negativo, pastor, porque, y qué bueno que puedan amar a una persona, a un pastor, ¿no? Que se ha ganado el cariño de las personas. No me malinterprete. Pero cuando usted pone a su fe, pone su salvación en las manos de una persona o porque una persona está allí, como en el caso de Israel, en este caso está hablando de Josué, cuando él murió y la gente, los líderes murieron, que ya quedaron solos, el pueblo apostató, se alejó de Dios. Ojalá, mi hermano, mi hermana, que dentro de la iglesia, en lo que cabe, usted se mantenga firme y que su piedra angular sea Cristo Jesús en todo momento, hablando del punto espiritual. Y como decía el pastor, que Jesús sea el punto principal en nuestra vida. Si es así, creo que todo estará bien y de ahí en más, venga lo que venga, culturas, no culturas, lo que sea. Si Jesús, incluso, pastor, yo pienso que la cultura, si nos vamos a casar con una persona que no es de nuestra misma cultura, si Jesús es el centro de su vida, eso puede aliviar un poquito más el problema. Si la persona que sea de otra religión, pero ama verdaderamente a Jesús, y tú te das cuenta que verdaderamente lo ama, y entonces puede hacer algunos cambios, bueno, entonces ahí puede entrar en el diálogo de la religión. Pero obviamente, si es de otra religión hay que mirar esos cambios y hay que hablarlo antes de contraer matrimonio. Porque si vas a esperar hasta después, puede ser demasiado tarde, ¿no? Ya, pues, mire, yo creo que aquí, para que se pueda llevar esto a cabo, cuando tú mencionas la pregunta, ¿verdad? Hacia una fe de primera generación, yo creo que lo más importante que nosotros podemos hacer
para que esa fe no se pierda, es que nosotros hagamos discipulado. Ajá. Empecemos a discipular. En otras palabras, empecemos a multiplicarnos, a crear líderes. Y sí. Para que entonces, cuando falta uno, aquí está el otro, está listo, hay de dónde tomar. El problema que se da en las iglesias es que no creamos líderes. Por ende, cuando uno se va, entonces ahí se acabó. Ya no tenemos más. Para darte un ejemplo, años atrás, toda iglesia tenía un piano y un pianista. Hoy no estamos creando pianistas. Por ende, en nuestras iglesias ya no hay pianistas. Se muere el pianista y se acabó la música. Se acabó. Ahora tenemos pianos, pero no tenemos pianistas. Y ahora estamos utilizando el CD, ¿no? Para cantar. Ibas a decir algo, perdón. Bueno, sobre eso mismo, pastor, a la siguiente pregunta que nos lleva a lo que estás mencionando ahora. Se ha dicho que Dios no tiene nietos, solo hijos. ¿Qué crees o qué significa eso? Wow. ¿Sabe? Ahí vemos a Juan 1, 12 y 13, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa que Dios no tiene nietos? Wow, tremendo. Yo pienso, ¿no?, que lo que está diciendo aquí es que nosotros no hemos discipulado, no hemos creado líderes que puedan seguir con, voy a usar la palabra, con la tradición o con lo que Dios quisiera que a través de las edades se fueran enseñando. Algo que en el antiguo Israel se hizo muy bien. Claro. Porque antes de que nosotros tuviéramos la palabra de Dios escrita como la tenemos hoy en día, se pasaba de generación en generación en generación. Sí. El niño tenía que aprenderse la Torá. Exactamente. Y ese niño, cuando se crecía y se volvía un padre, le enseñaba a su hijo. Exacto. Y ese hijo le repetía a su otro hijo. Y lo repetirás a tus hijos y estando afuera, adentro, etcétera, ¿no? Entonces se iba enseñando. Y no solo se enseñaba la palabra de Dios, pero se enseñaba también, por ejemplo, un oficio. Sí. Y todos iban aprendiendo. Así que cuando faltaba el padre o la madre, ya sabía. Entonces, por ejemplo, la madre se encargaba en enseñar a sus hijos a cuidar su casa, a cocinar, a preparar los alimentos, a coser, etcétera, etcétera. El padre hacía lo mismo, enseñaba la parte de él, ¿no? Así se iba haciendo. Hoy en día nos hemos olvidado de eso. Bueno, porque es verdad. ya en nuestras casas lo hacemos tan práctico, ¿no? Ahora, en vez de enseñarle a nuestros hijos a cuando se rompe un vestido o un pantalón y enseñarle a coser, ahora es mejor tíralo y cómprate uno nuevo. Exacto. ¿Verdad? O un zapato, si se le rompió algo, en mi tiempo era, vamos a ver cómo lo parchamos. Ándale. Ahora Claro, hombre, claro. tira eso y cómprate algo nuevo. Sí. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros hiciéramos lo que hacía el antiguo Israel, seríamos muy bendecidos, ¿sabes? Así como el pueblo de Israel enseñaba a sus hijos la Torá y ellos tenían que aprenderlo, Sí. ¿verdad? La idea era enfocarse en Dios. Así Cuando es. tú me haces la pregunta, se ha dicho que Dios no tiene nietos, solo hijos, pues esa es una gran realidad, porque la idea aquí es de que la persona se enfoque en Dios, no en el pastor. O en el líder. O el líder de Exacto. iglesia. Ok. ¿No? Porque Claro. cuando esa persona se va, el enfoque tiene que ser en Dios. Porque Bueno, Dios tiene el control. y de hecho, si la persona se va, el líder se va o el pastor se va, la persona se muere espiritualmente. Porque su Dios, en este caso, era la persona. Exacto. Eso se entiende muy bien, pastor. Y gracias por esa forma de explicarlo. Sin duda alguna, mis hermanos, Dios no tiene nietos. ¿Okay? Dios solamente tiene hijos. Y los hijos son únicos del Padre. No hay por otro lado. La parte del jueves, pastor, mensajeros del siglo XXI. Y allí, ya para terminar, el tiempo se nos ha ido ya a las manos, pero mensajeros del siglo XXI, como familias, pastor, necesitamos ser mensajeros para estos días. Jesús está a punto de venir. Usted puede ver todas las señales a nuestro alrededor, de todo tipo de señales. Y como familias de Dios, como pueblo de Dios, necesitamos poner nuestra parte para que Jesús venga, y no solamente que venga, sino que encuentre a las familias, en este caso, preparadas para ir a la patria celestial. La pregunta que aparece ahí dice, ¿cómo resumirías el mensaje utilizando los siguientes textos de Mateo 28, del 5 al 7, Juan 3:16? Vamos a leer Juan 3:16, que es uno muy conocido, por cierto, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin duda alguna, el amor es lo más grande, porque
tanto nos amó Dios a nosotros que Él demostró su amor dándonos a su Hijo para que usted y yo tengamos la vida eterna. Pastor, hay mucho que podríamos decir sobre esto, pero ¿cómo podríamos nosotros hoy por hoy decir que como familias, como hijos de Dios, estamos haciendo mensajeros en este caso para estos días? Ya. Bueno, yo creo, mi querido Joel, que la mejor forma de hacerlo es presentando el Evangelio y tomando el ejemplo de los versículos bíblicos que tú acabas de mencionar. Los discípulos, dice la lección, lo primero que hicieron fue predicar el mensaje de Jesucristo resucitado. Así es. Que es un mensaje que nosotros tenemos también ahora. Un mensaje de esperanza que también nosotros debemos de compartirlo como familias a aquellos que no conocen de ese Jesús. Mira cómo lo pone Pablo, pastor. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Wow. Interesante. Y ahí es donde entra la palabra evangelio, ¿no? Que Así significa las buenas nuevas de Jesús. Así es. Y cada uno de nosotros, como discípulos de Cristo, como seguidores, es nuestro deber también compartir el evangelio de salvación, de buenas nuevas. Cristo, la esperanza de gloria. En Jesús hay salvación, hay restauración, hay perdón, hay amor, hay una nueva oportunidad. Así es. Pastor, última pregunta que voy a hacer aquí, y eso lo vamos a dejar al aire para que usted la conteste en su hogar. ¿Qué cambios podría necesitar tu familia que le ayudaría a ser una mejor precursora del mensaje que hemos sido llamados a compartir? Es una pregunta que solamente usted puede contestarse como familia. Recuerde, como individuos tenemos la responsabilidad de buscar a Dios de una forma personal, diario, estudiando y orando. Como familia tenemos la obligación de juntos, unidos, buscar a Dios como familia. Como iglesia, necesitamos también unirnos como iglesia y no estar cada quien por su lado o peleándonos dentro de la iglesia, sino unirnos en un solo mensaje, al unísono, llevar las buenas nuevas de Cristo Jesús, para que, en este caso, más personas conozcan del Evangelio y puedan entregarse a Cristo Jesús. Necesitamos hacer el cambio nosotros. ¿Hay algo que tú tienes que cambiar? Bueno, te invito para que analices en tu familia, en tu vida, primeramente de una forma personal, y después en tu familia, qué cambios hay que hacer dentro de la familia, qué cambios necesitas alterar para ser un mejor cristiano, tener una mejor familia dentro de tu hogar y también dentro de la iglesia. Pastor, último mensaje o consejo para terminar ya. Gracias, mi querido Joel. Yo solamente quiero leer aquí una última cita del día viernes, por cierto, que dice: la religión de Cristo eleva al que la recibe a un nivel superior de pensamiento y acción, al mismo tiempo que presenta a toda la especie humana como igual objeto del amor de Dios, habiendo sido comprada por el sacrificio de su Hijo. No hay más. Es Cristo Jesús. Amén. El que va a hacer el cambio en nosotros. Gloria a Dios. No importa la cultura de donde nosotros venimos. Así es. Pero si dejamos que Cristo Jesús trabaje en nuestro corazón, Él va a hacer todos los cambios en su tiempo, a través de su Espíritu. Sin duda alguna. Mi estimado Radio Escucha, estimado televidente, muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Gracias por apoyarnos con sus mensajes, con sus oraciones también y con sus donaciones. Una vez más, le hemos acompañado en esta ocasión el pastor Luis Rivas y un servidor, Joel Medina. Les agradecemos y recuerde, con fe y esperanza, estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima. Amén. Dios les bendiga. Fe y esperanza, preparando las familias que formarán un pueblo